Puedes venir, te invito a mi fiesta, está todo parado, es el momento de despedirnos, adiós. Y hoy no quiero digas nada, brindaremos por lo que fuimos, por mil noches y una y hoy no quiero volver a casa. No sigas, no digas nada, brindaremos por lo que fuimos, por mil noches, una millón. Que fuimos por mil noches, ahora que yo. Sabemos que a la mañana te cuesta arrancar, arriba el día, eso no te puede afectar, arriba el día. Cada mañana en la radio se puede escuchar, arriba el día. Esta música de actualidad era realidad, pero siempre volver a sintonizar. Hola, 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 muy buenos días, ¿qué tal a toda la people riogalleguense y de donde sea que nos estés escuchando? 8 minutos pasan de las 9 de la mañana y comenzamos una nueva jornada, la última para muchos, para los amigos y compañeros municipales que mañana descansarán. Bienvenidos a este jueves, bienvenidos a una nueva edición de esta séptima temporada de Arriba al Día. Con la certeza y la alegría de comunicarte que estamos a casi nada, 9 días, van a faltar en un ratito nada más. A ver, yo te digo, 10 días, 3 horas y 51 minutos es el conteo preciso de esta manija que estamos manejando, que tiene que ver obviamente con el inicio del certamen que dirimirá al mejor del mundo en materia futbolística, es decir, el mejor del mundo en todo sentido, porque en ese parámetro nos medimos. Estoy hablando de la Copa del Mundo. Como cada mañana, en los controles de elección musical puesta en el aire y demás menesteres, está su excelencia, Brian Álvarez. Hermosa mañana en la ciudad de Río Gallegos, aunque algo fresca, 4 grados apenas consigna el Servicio Meteorológico Nacional. Días anteriores habíamos tenido
12, 14 a esta hora, bueno, 4 grados la temperatura actual, 2 grados 7 la térmica, 14 de máxima para este jueves y algunas lluvias previstas para horas de la tarde y de la noche, como sucedió ayer. La humedad es del 61% y el viento apenas sopla a 5 kilómetros por hora desde el oeste. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, Julián, buen día para ti, para el amigo Brian, para toda la audiencia, para Fer que anda por ahí. Bien, todo tranquilo, excelente día, pinta, ¿eh? Sí, tiene pinta por el momento. Después dicen que va a haber que apelar a las tortas fritas. Veremos si estaremos dispuestos a que ello suceda o no, Brian. Brian que está indignado porque la panadería de acá a la vuelta no hace tortas fritas. Ni, obviamente, si no las hace, no las vende. No te lo puedo creer. No, no te lo puedo creer. Estamos perdidijillos, dijo. La alegría de estos días es que han vuelto los mates matutinos de Héctor Mancilla y para quienes lo conocen son de excelencia, así que altamente disfrutable. Le decimos que Fernando está ahí, está siendo probado por el equipo médico para ver si puede jugar este partido o si lo reservamos para partidos más difíciles. Claro, exactamente, está como Dybala, pero sin duda, sí, es mi coso de entrenamiento, me dice entrenamiento reanudado, ni me moví. ¿Viste? Habla el tipo. Ahora lo vamos a poner en pausa. Le deseamos un muy feliz cumpleaños. Sí. Muy feliz cumpleaños, a Beto Barría, integrante de esta cooperativa, parte fundacional de la cooperativa Nuevo Día, quien alegra tus tardes. Y que esperemos que se venga por aquí a la mañana, si está en condiciones, lo esperaremos por estas latitudes. Dicho esto, ya es Maxi, ¿no, Beto? Sí, ya Beto está para el Newcom fuerte y categoría que 61 cumple este año, 61 nada más y nada menos, Así que háganos llegar los saludos para Beto al 15 51 60 51 51 60 51. Para beber, para comer, para beber, para nosotros comer. Se lo haremos llegar. Que no, si viene comida, que no venga cruda, porfa, que si es parrillada o algo, ya traigan la hecha porque no tenemos cocina acá. Así que... Claro, nosotros se lo haremos llegar después. Sí. Algo masticada, la bandeja, pero se la haremos llegar. Esperemos que esté despierto, la verdad que no sé en qué menester andará. Hay clase, así que yo imagino que por su tropa debe andar girando por la ciudad. Dicho esto, ahora sí vamos a ingresar en nuestro desayuno de noticias para comenzar a conocer los principales títulos de esta jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Así es, mi estimado Brian, en materia de noticias locales que atañan a toda la provincia. En este caso, hay cambios en el gabinete provincial, porque Jorge Ferreira, quien era ministro de Desarrollo Social hasta ayer, renunció de manera indeclinable, presentó su renuncia por cuestiones personales. Y en su cargo asumirá Belén García o María Belén García, que es escribana, quien estaba a cargo de Distrigas hasta ayer y que viene tomando un rol protagónico de a poco en el gobierno de Alicia Kirchner. Hace poco en un acto significativo con mucha gente, donde estuvo incluso la titular de PAMI, Luana Volnovich, tomó protagonismo justamente desde la cartera, desde la... empresa provincial de encargada justamente de la distribución de redes y gas, o de redes en realidad, de las redes de gas, justamente en el anuncio del Vale Santa Cruz. En este caso va a pasar al Ministerio de Desarrollo Social y en su lugar va a asumir Karina Saúl, la abogada Karina Saúl,
quien justamente se hará cargo de Distrigas. Así que Belén García, que es hermana de Rocío García, para quien no sabe, que es diputada del Frente de Todos, diputada provincial, va a asumir como ministra de Desarrollo Social. El auténtico quien pudiera, Brian. Hay una buena noticia para los petroleros de Santa Cruz, sobre todo los nucleados en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de nuestra provincia, el cual lidera Claudio Vidal. Anunciaron justamente desde la entidad gremial un importante acuerdo con las cámaras empresarias del sector, justamente en las instancias de revisión paritaria pactada en el mes de julio de este año. Y se anunció un bono que será de 100.000 pesos, que se va a pagar en 2 cuotas, en diciembre y en enero, obviamente enero de 2023. O en el marco de este acuerdo, se adelantará el pago de la gratificación extraordinaria no remunerativa, equivalente al 18,5%, que se había pactado originalmente para febrero y marzo, pero que se abonarán entre enero y marzo del año que viene, y el pago de este bono no remunerativo extraordinario de 100.000 pesos, que se va a pagar en 2 cuotas. Además, el ítem asignación vianda complementaria no remunerativa pasará de 32.000 a 65.000 pesos, obviamente, en su nuevo valor. Así que son buenas nuevas, sin duda, para el sector petrolero. ¡Buena, Petroca! Totalmente, Brian. Es decir, la verdad, me gusta cuando viene con esa chispa tan característica. A pesar de que la cara no diría lo mismo, está despierto el hombre. Hoy vamos a estar hablando, la primera que vamos a tocar en la mañana de hoy tiene que ver con un conflicto petrolero que se da o que se sigue dando en Batería Recepción Magallanes, aquí al sur de nuestra ciudad. Es muy cerca de Cabo Vírgenes, o de hecho en Cabo Vírgenes, donde en principio una medida de petroleros jerárquicos se empezó a desarrollar por el despido de 3 trabajadores, porque se efectuó un incendio. Justamente estaban desarrollando tareas que no le correspondían, pero dicen, los mandaron desde los jefes. ¿Cómo se van a rehusar? Bueno, no tenían que hacerlo, fueron despedidos y comenzaron las acciones de los petroleros jerárquicos, del Sindicato de Petroleros Jerárquicos. A esta se le habían sumado después los petroleros privados, pero los que continúan son los jerárquicos. El problema es que el helicóptero que transporta desde BRM hacia las plataformas a los trabajadores, tampoco ante el paro está viajando, digamos. Por ende, los trabajadores que ya deberían haber cambiado su turno hace algo así como 8 días, no pudieron bajar, no pudieron ir a su casa, no pudieron ver a su familia ni descansar, pero el problema también reside en que no está entrando ni alimentos ni agua, y eso es una situación que complejiza aún más esta situación. Así que después de las 10 vamos a estar hablando con Jorge Burgos, que es delegado en ENAP, y vamos a conocer un poco más en precisión esta situación que, ante la falta de respuestas de la empresa de bandera chilena, genera justamente este conflicto y que afecta con una medida de trabajadores a otros trabajadores. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día.
Gracias, amigo Brian. Sin lugar a dudas, la triste noticia en el ámbito regional es lo acontecido en Comodoro Rivadavia, triste y atroz, porque se conocía ayer de este abuso sexual donde había al menos 14 casos de abuso sexual contra niños de un jardín de infantes en la ciudad petrolera, en Comodoro Rivadavia, niños que asisten al jardín 406 y donde con el correr de las horas se fueron conociendo mayores detalles de cómo se dieron cuenta los papás de esta horrorosa situación. Desde las 8 horas del miércoles, un grupo de padres del Jardín 406 se apostaron en la puerta de la institución para denunciar a un profesor de música que da clases en las salas de 3, 4 y 5 años. Personas llorando y pidiendo explicaciones por parte de los directivos se comenzaron a congregar y a medida de que las horas pasaban, la historia de abuso tenían coincidencia entre sí con el modus operandi que eran compartidas y que denotaban los pequeños a través de sus dibujos en muchos casos, ¿no? Con dibujos fálicos que denunciaron los que hacían los nenes. Lo tenía todos amenazados, sostuvieron los padres, este profesor, y ayer hubo también momentos de tensión grande porque se quemaron neumáticos frente al jardín, se pidieron las explicaciones de la directiva, de la directora del jardín, no las dio, en vez de dar explicaciones se trajo a la policía, se terminó quemando el auto de la directora del jardín, así que momentos álgidos lo que se viven en Comodoro Rivadavia con este profesor abusador de 14 niños en el Jardín 406 en la ciudad petrolera. Vamos a ampliar en la mañana de hoy, vamos a tener un testimonio desde allá, desde Comodoro Rivadavia. Para vos, Brianote, que no lo conoces, yo le tiro enseguida todas se las tiro a Brian. Sí. Brian, ¿usted sabía que la Cueva de las Manos el próximo lunes abre? Si tenés un tiempo en tus vacas, anda a conocer. Lo Sí, mismo le digo para lindo, muy usted. lindo. Estuvo, yo lo Sí, conozco, conocí sí. la parte inicialmente de las pasarelas, De las ¿no? pasarelas, bueno. Que ahora están en refacción, ¿no? Sí, después de haber estado 4 meses cerrados por la caída de una enorme roca que provocó daño precisamente en las pasarelas, el 14 de noviembre reabre al público el Parque Cueva de las Manos. Recordar que a mediados de julio una enorme roca se desprendió de la pared del cañadón del Valle del Río Pintura y justo cayó en el mirador principal de las pasarelas que recorren las Cuevas de las Manos, provocando destrozos, aunque afortunadamente no hubo personas afectadas. Después de 4 meses, el sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO abrirá sus puertas este lunes 14, así que una linda oportunidad para quienes estén visitando el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Vénganse una vuelta ahí a Cueva de las Manos, un lindo lugar para conocer y para valorar. En Cañadón Seco lanzan el programa medioambiental El Pulmón del Cañadón, el proyecto de la Comisión de Fomento juntamente con la Dirección de Salubridad y Medio Ambiente Comunal, comenzó a concretarse en la jornada del miércoles en un amplio predio del Parque Tomás Castillo. Este programa medioambiental busca poner en valor nuevamente el lugar donde se asentaron los primeros pobladores ipefianos, de lo que fue el descubrimiento del petróleo en Santa Cruz, que fue en Cañadón Seco, ¿no? Así que, bueno, docentes de una escuela primaria, acompañados de otros colaboradores, plantaron
plantines de árboles, arbustos y especies autóctonas que fueron donadas por YPF Luz. El mencionado proyecto ha sido declarado de interés comunal y tiende a revalorizar los distintos espacios históricos que tiene la comuna o la Comisión de Fomento de Cañadón Seco. Nacionales. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Y vamos con las nacionales en una respuesta, de alguna manera, vamos a decir, política a un señalamiento de Cristina Fernández dentro del propio Frente de Todos. El gobierno nacional dispone o dispondrá de topes para los aumentos en la medicina prepaga. Vieron que se dio, había pasado incluso el 110%. Y Cristina dijo, che, ¿cómo puede ser que aumente más esto que la inflación? Así que el gobierno tomó carta en el asunto, recogió el guante de lo que dijo Cristina y justamente estableció un tope para el incremento que se dará de manera progresiva, señalan, durante el próximo año y medio. Obviamente este fue uno de los temas, de los tantísimos temas, ¿no?, que generó discusión interna en el Frente de Todos, pero que no se dio de manera interna, sino que se traslució, digamos, pasó a los medios y a las redes sociales. Y por ello el gobierno en el boletín oficial publicó justamente un decreto en el que establece que a partir del 1 de febrero de 2023 y por el plazo de 18 meses, el incremento del valor de las cuotas tendrá como tope máximo el 90% del índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales, es decir, el RIPTE, que rige un montón de otras variables. Justamente el tope máximo es del 90% de este índice respecto del mes anterior de publicado. Esta medida se aplicará tanto a los titulares, contratantes, como también a sus familiares y que a quienes posean ingresos inferiores a 6 salarios mínimos vitales y móviles. El gobierno además dispuso que las prepagas deberán ofrecer en forma obligatoria a sus usuarios y usuarias a partir del 1 de enero idénticos planes de cobertura al que posean en la actualidad, sin copagos, con la inclusión de copagos sobre las prestaciones de primer y segundo nivel a un precio de como mínimo un 25% menor al plan sin copagos. Así que la medida política en respuesta a la avivada de las prepagas ya llegó y ya la anunció, de hecho, el gobierno nacional. Ya lo anticipó Héctor los días anteriores y te reitero que comienza el juicio por el crimen del niño Lucio Dupuy, que de hecho está ameritando el tratamiento de una ley que lleva su nombre. Lástima, ¿no?, que en Argentina siempre la corremos atrás y le terminamos poniendo el nombre del niño fallecido. Sí. Distinto fue el caso de la ley Justina, por ejemplo, que su padre, ante la situación que estaba atravesando y que digamos, le generó una vivencia y una enseñanza, empezó a trabajar en el proyecto de la ley Justina, él,
y como parte de esa experiencia, ¿no? Que hoy obliga o determina que quien no se manifieste en contra donará órganos. Bueno, en este caso tiene que ver con cuestiones ligadas a la violencia en la infancia, la ley, ¿no? El debate de la ley. Mientras tanto, casi a cumplirse un año del crimen que sucedió el 26 de noviembre del año pasado en Santa Rosa La Pampa, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, madre y pareja de la madre, están imputadas por homicidio agravado, por ensañamiento y alevosía, y es justamente por lo que serán juzgadas. Ellas están detenidas en la unidad número 1 de San Luis, donde fueron trasladadas luego de que los vecinos del barrio en el que vivían quisieran lincharlas y también atacaran la comisaría donde estaban alojadas. El abogado querellante José Aguerrido, que representa al padre del niño, dijo que es una muerte que se podría haber evitado si hubiesen funcionado las alarmas. Y también consideró que pudo haber fallado la salud pública porque hubo situaciones que no fueron debidamente denunciadas y que pudieron evitar este final. Hugo River ayer ganó 4-3 en tierras chilenas, un amistoso que enfrentó al Colo-Colo. Había empezado ganando 2-0, en 3 minutos se lo dieron vuelta y iba perdiendo 3-2. Y sobre el final lo dio vuelta en el segundo tiempo. 2 goles de Pablo Solari y 2 goles del colombiano Borja le dieron el triunfo al equipo argentino por sobre los caciques en este primer amistoso que juega River en tierras chilenas. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. Gracias, amigo Brian. Tocamos lo que acontece en la guerra en Ucrania. Rusia ordenó la retirada de sus tropas de la región de Gerson, que estaba ocupada desde el principio de la invasión. Hay muchos análisis al respecto porque el Ministerio de Defensa ruso, a través de su titular, Sergei Shoigu, dio la orden de iniciar la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Gerson, ocupada en los primeros días de la invasión a territorio ucranio. El comandante de las fuerzas rusas, Sergei Surovikin, admitió que ya no era posible para sus unidades mantener la línea de suministro en la ciudad e intentar al mismo tiempo repeler los ataques del ejército ucraniano. En esta circunstancia, la opción más sensata es organizar la defensa a lo largo de la orilla del río Dnipro, dijo Surovikin, y en una reunión con los altos mandos militares, el planeamiento fue aceptar esta retirada del río Dnieper. Una ciudad clave, Gerson, pero detrás de esto dice que se esconde posiblemente la fachada de una retirada rusa esperando un contragolpe de invierno. Así que están, por las dudas, no hay mucho festejo, no hay festejo. Igual es invierno de los dos lados, digamos, no claro. Es que van a ir a meterse cual Napoleón, ¿no? Sí, o cual sí. Hitler. Exacto, así que bueno, habrá que ir con cautela. La noticia ha sido recibida en Kiev, mientras la bandera... Se van a reanudar las negociaciones, parece. Putin dijo, estoy dispuesto. Sí, a mí me parece que se le han alargado los tiempos a Putin. Sí. Él preveía una guerra corta y me parece que en esta guerra de desgaste en la que se metió tiende las de perder porque han perdido mucho material y han perdido muchas vidas y por algo se ha apelado a mucha plata a presidiarios, por algo se ha mercenarios, reservistas, sí, de ambos lados, ¿no? Mercenarios. Me parece que en la guerra de desgaste la que va ganando es Ucrania, ¿no? En la defensa de su territorio. Habrá que ir dilucidando
con la llegada del invierno, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Así es, Brian, un día como hoy de 1522 nacía Beto Alberto Barría. Nah, mentira, no tiene tantos años, tampoco ¿Qué tanto. pato es ahí? Hoy es el cumpleaños de Beto, lo reiteramos, ya se está siendo saludado en redes sociales allí. Contesta con un frío, gracias, no me gusta esta actitud, que se apropincue acá en Claro. los estudios de Radio Nuevo Día con una torta, o que venga nomás, así amerita que compremos algo, ¿no? Por lo menos genera la intención de comprar. Un día como hoy, en 1834, nacía José Hernández en Villa Ballester, al norte del conurbano bonaerense, militar, político, escritor y periodista, autor del Martín Fierro, obra fundamental de la literatura gauchesca de nuestro país. En 1836 nacía en Arrecifes, de la provincia de Buenos Aires, Un el médico automovilista. médico claro. y escritor. Porque es la ciudad de los, Sí, de los pilotos de... la cuna de sí. los campeones de automovilística. ¿Vino alguien corriendo? ¿Está gritando alguien? Chequeame la bicicleta, por favor, que ya la tengo. Le mando un saludo a la gente de Ago Bikes, Algo de bike, paso. bueno. Después le voy a pasar la Al datita. amigo Antiñanco, ¿no? Exactamente, a Hugo y a toda su familia. En 1836, nacía Ricardo Gutiérrez, uno de los fundadores del Hospital de Niños de Buenos Aires, que actualmente lleva su nombre, donde se desempeñó durante 25 años. En 1916 también nacía en Buenos Aires el humorista Julio Victorio de Ricio, más conocido como Tangalanga, quien ganó gran popularidad por grabar y publicar bromas que hacía por teléfono a personas desconocidas. Vos sabés que nunca me terminó de convencer. No, es verdad. Tangalanga. ¿Sabés capaz Lo que por tenía qué? Porque nunca llegó bien acá. Viste que era muy en Claro. Buenos Aires, Sí, es capital. cierto. Pero tenía una habilidad, porque hoy por hoy, con la inmediatez de la comunicación, bueno, si te están haciendo una joda o si te están haciendo perder tiempo, enseguida cortás. Él tenía la habilidad de estirarla, con los cuentos, y la gente lo escuchaba y lo hacía entrar. De alguna manera tenía humor. No sé si a todo el mundo, como a mí, a Nika, no sé si nos Sí, ha llegado ¿viste? No, para mí nos llegó significativamente. tarde. Sí. No lo conocía, no tenía tiempo para ver lo que hacía, ¿no? Claro, después estuvo en Café Fashion y en un par de lugares más, pero su trascendencia fue justamente por las bromas telefónicas. Claro. Nacía también el Tata Brown, en Ranchos, allí muy cerca de Florencio Varela. José Luis el Tata Brown, defensor central de la selección campeona del mundo en 1986, nació un día como hoy en 1956. Uno que sabe lo que pesa la Copa del Mundo, dijera. Claro, totalmente. De hecho, marcó un gol de cabeza en aquella final del mundo contra Alemania, Con la camiseta con el hombro deferiada. salido. Hay una jugada que va cubriendo el balón para que se vaya del campo y lo empujan y cae contra los carteles ya con el hombro salido. Qué dolor, me imagino, pero se la aguantó Viste que a la estoicamente. camiseta le hicieron un agujero para que Claro. coloque el dedo. ¿Recuerda usted Claro. que cuando falleció, hace años, bueno, en plena pandemia, en 2020, que el fútbol argentino ya se estaba desarrollando, todos los equipos le hicieron un agujero a su camiseta y en el saludo de ingreso, digamos, homenajearon al Tata Brown, que en el 90 no pudo estar, pero que llegó, se infiltraba y se sacaba líquido de la rodilla solo, un auténtico kamikaze que daba todo por la selección. Obviamente identificado muy fuertemente con Estudiantes de La Plata. Le mandamos un saludo a Pucci de paso. En 1960 nacía Miguel Ángel Rodríguez, también muy popular por Son Amores, ganó 2 Martín Fierro, estuvo mucho tiempo en Telefe con Tinelli, también en Video Match. En 1970 en San Miguel de Tucumán se desarrollaba la segunda protesta de trabajadores y estudiantes, el Tucumanazo, segundo Tucumanazo, contra el programa económico y social de la dictadura militar que gobernaba el país desde 1960 y que por entonces encabezaba el general Roberto Livingston, que en el 72 se repetiría con el llamado Tucumanazo. En 1985, un desborde del lago Epecuén arrasó con la villa turística del mismo nombre en el oeste bonaerense,
que sufría inundaciones o sufriría inundaciones por las intensas lluvias, y todo el oeste bonaerense quedó justamente con una situación muy compleja por el desvío del río Quinto, que nace en San Luis, que tenía su curso dirigido hacia la provincia de Buenos Aires y La Pampa, y que de hecho dejó casi desierto este lugar, la Villa de Pecuén, que es un lugar turístico que tiene mucha salinidad, su laguna tenía mucha salinidad, y por eso hizo que de a poco los pobladores se fueran yendo. Claro, Muy lindo lugar, esa fue parte de una inundación grande que afectó a Olavarría y Tandil. Sí, exactamente. Todo lo que tiene que ver con el centro oeste de la provincia. Y Bolívar. Que, si no me equivoco, Bolívar. Sí. Y bueno, Villa de Pecuén también. ¿Qué más? Un día como hoy, en 1996, debutaba en la primera de Boca Juan Román Riquelme en un partido que ganó Boca 2-0 contra Unión de Santa Fe, con goles de Hugo Guerra y Fernando Cáceres. Primer partido de Riquelme, ya había sido ovacionado por la hinchada de Boca Juniors, así que después la historia la pudo escribir con los pies, con su derecha sobre todo. En 2001 también Diego Armando Maradona se despedía del fútbol definitivamente, desarrollando su partido de despedida en la Bombonera contra el equipo del Resto del Mundo. Él jugaba para Boca. Del otro lado estaba el Resto del Mundo, estaba Francescoli, Higuita, Riquelme, Cantona, entre otras figuras. Aquel día expresó la célebre frase, entre tantas otras: yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Y se celebra el Día Nacional de la Tradición, en memoria al natalicio justamente de José Hernández, el autor del Martín Fierro. Un montón de efemérides para la jornada de hoy. Me gustaría en algún momento escuchar el discurso de cierre de Maradona. Lo dejamos para más adelante si quiere. 15 51 60 51 51 60 51 es el número al que te podés comunicar con nosotros, hacernos saber que estás del otro lado, participar. Le mandamos un saludo a David, que está del otro lado allí escuchando. Y es verdad, hoy es el día de la tradición y no vemos gauchos pidiendo locro o tortas fritas, como muchos reniegan, ¿no?, del Halloween, paradójicamente. Esto es Arriba del Día, estamos que pidan con mate. Mancilla, que pidan mate, que pidan sopa y pilla, dijo el mendocino, tortas fritas. Nosotros estaríamos contentos de recibirlas aquí. Buenos días también y saludos para Cristian, que nos acaba de escribir. Bueno. O sea, mandamos saludos al Pipi, que nos escribe y nos diga si tiene agua al final o no. Que nos avise, que todavía sigue renegando con esa situación. Primera pausa de la mañana en Arriba al Día, en esta jornada de jueves, la última hábil para muchos en nuestra ciudad, sobre todo para los municipales, obviamente, que mañana descansarán con asueto incluido. Movemos un poquito el cuerpo con música y continuamos con Arriba al Día. Y al llegar a ese lugar, las varas de nuevo. Luna, que me hagas el camino, que beso. Y al llegar a ese lugar, las varas de nuevo. Todavía brilla tiro, calavera, sueño, grito de la despedida eterna tan bonita que me dieras, mamita, amor, la noche elegida. Aprendimos con los años caminar en lo sagrado, la esperanza mueve piedras, no volver a dejar las huellas cuando coge la animal, alegra el rebaño. Luna roja, alumbranos esta ruta, un beso, y al llegar a ese lugar, danos balas de nuevo. Luna embriaganos el camino, amigo, que empezó, y al llegar a ese lugar, danos balas de nuevo. Luna me conoce el cuero, sin tu luz me pongo malo.
Oculto en tu lado oscuro, busco mi camino nuevo. You want me sad, you want me bad, you want me fast, but I never stop. Yo solo sé las esquinas que una nueva puerta para navegar toda la vida me y siempre llegar. La verdad que tenemos Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Desdoblaron el aumento de diciembre de las prepagas y se oficializó un bono para adultos sin ingresos. El gobierno publicará en las próximas horas 2 decretos mediante los cuales desdoblará el aumento de las prepagas previstos para diciembre y hará oficial un bono para adultos sin ingresos. Respecto a la resolución vinculada a las prepagas, las fuentes indicaron que se estipulará que el aumento del 13,8% previsto para el próximo mes de diciembre se dividirá en 2 cuotas consecutivas de un 6,9%. La justicia designó un interventor en Ausol para revisar la renegociación de la concesión. El gobierno presentó hace un mes un pedido de nulidad de los acuerdos con Ausol durante la gestión de Macri para entender que comprometía al Estado con una deuda millonaria inexistente y lesiva a los intereses de los usuarios, con una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años. Noticias al instante. Biden ratificó su intención de ir por la reelección y dijo que impedirá la vuelta de Trump. El mandatario estadounidense, entusiasmado por el resultado, que no fue tan malo como se esperaba para su partido, afirmó que nuestra intención es volver a presentarnos y adelantó además que usará los medios legales para prevenir que Trump pueda retomar la jefatura del Estado. Luz de esperanza, Dybala vuelve a los entrenamientos y sueña con Qatar. El delantero argentino, inactivo desde inicio de octubre por una lesión muscular, volverá este jueves a las prácticas con su equipo italiano, la Roma, y dará otro paso hacia su inclusión en la lista del seleccionado argentino que jugará el Mundial. Dybala sufrió una lesión en el cuádriceps femoral de la pierna izquierda al patear un penal en el triunfo 2-1 ante el Lecce el 9 de octubre por la 9ª fecha de la Serie A italiana, y entonces se temió por su presencia en el Mundial. Sin embargo, el ex Instituto de Córdoba se recuperó en tiempo récord y este jueves vuelve a los entrenamientos de cara al cotejo del domingo contra el Torino por la 15ª fecha del certamen. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Donde suene un buen rock, vas a quedarte a disfrutar. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, 100.9. Edición Primavera 2022. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales?
Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Parque Patagonia. Activa todos tus sentidos. Disfruta la calma de los amaneceres. Escucha los sonidos de la naturaleza. Seguí las huellas de los guanacos. Salí a fotografiar pumas. Descubrí los secretos de Cueva de las Manos. Hay nuevos senderos y más áreas de acampe para compartir momentos inolvidables. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia. Que lo salvaje te descubra. Se viene la segunda edición de la Milonga Baila este tango conmigo. El 12 de noviembre, a partir de las 21:30 horas, el Rotary Club, la Casa de la Amistad, se vuelve a vestir de tango. Una noche a todo 2x4 para deleitar al ambiente